Bueno, mi nombre es Graciela Santamaría López. Soy su facilitadora en este módulo 16. Bienvenidos a nuestra segunda sesión. ¿Qué tal les ha parecido el módulo? ¿Está interesante, más o menos? ¿Qué piensan sobre el proceso de la evolución? Sí. Pues yo digo que está muy interesante, pero al mismo tiempo se me complica porque son muchas palabras que luego no entiendo. Sí, así pasa. Hay que continuar leyendo y viendo los recursos. Seguramente que eso va a pasar. Con la lectura nos vamos adecuando y aprendiendo cada vez más cosas. Y entonces esos términos se van haciendo sencillos. ¿Qué términos son los que más se te han complicado, que te parecen muy raros? No te escucho. Ahorita empecé a leer los recursos de esta semana y viene sobre... se me fue la palabra. Viene, bueno, algo más o menos entendí sobre la genética, pero tiene palabras que no, como que no son muy inusuales. Entonces las volví a leer como doble vez. Perfecto. Bueno, vamos, tenlo ahí presente, esas dudas, porque vamos a ver la sesión y al final me dices si pude resolver alguna de ellas, ¿ok? Muchas gracias. Ok. Bien, lo que vamos a ver en esta sesión son fuentes confiables de información. La actividad número 3, hablaremos sobre el ciclo celular. ¿Qué opciones hay para hacer esta historieta? La actividad número 4 y las mutaciones genéticas, el foro de Aprendiendo Ciencia y su importancia de participar en él, y las actividades formativas. Y entonces, justo para comenzar, voy a volver a cambiar. Nos vamos a ir. Como siempre lo he mencionado, en plataforma nos dan los recursos necesarios para generar o para hacer nuestras actividades. Es, digamos, todo lo que nosotros tendríamos que aprender. Y entonces, si en esta semana me van a pedir que yo realice una actividad sobre el ciclo celular, en los recursos me van a explicar qué es el ciclo celular. Si en la semana me piden una actividad sobre mutaciones genéticas, me van a dar recursos sobre mutaciones genéticas. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber un poquito más? Si pasa, bueno, pues que entonces yo voy a buscar información de fuentes que sean confiables. Si ustedes le agregan aquí Google Scholar, este es un buscador académico que me va a permitir encontrar, por ejemplo, si quiero buscar sobre el síndrome de Down. Ok. Y me va a arrojar muchísimos artículos. Bueno, eso puede ser un ejemplo, eso puede ser una forma. Tal vez ustedes no quieren precisamente este buscador, pueden poner la palabra síndrome de Down o lo que están investigando y pueden unirlo a alguna universidad, por ejemplo, la UNAM. Podemos ver que ha publicado al respecto sobre el síndrome de Down. Es una fuente confiable. Por ejemplo, el IPN. Y vemos qué es lo que artículos que han publicado. Podemos observar, no sé, la Universidad de Guanajuato. Y vemos que ha publicado sobre el síndrome de Down, ¿sí? Fuentes confiables significa que son investigaciones que sabemos que son certeras.
Es decir, no recurro a blogs o ¿cómo le llaman? Estos blogs de tareas donde ya están hechos. La idea es que ustedes en el camino, como estudiantes autónomos, aprendan a generarse su propio conocimiento. Imagínense que yo quiero saber sobre la genética, porque Tania en este momento nos comparte que tiene algunas inquietudes, genética, y yo quiero saber más sobre esto. ¿Voy a buscar cualquiera? No, vamos a buscar un divulgador, ¿no? Por ejemplo, la revista ¿Cómo ves? Información que me sea muy útil y que yo pueda entenderla. Revistas de divulgación. Por ejemplo, esta de la UNAM, que es ¿Cómo ves? Pero sobre mis dudas, ustedes saben que el Internet ahora es rico en información. Hay que lograr distinguir entre lo que es confiable y lo que no es confiable. Entonces yo ahí les recomiendo irse hacia los elementos que se presentan a partir de las universidades, de gente que está investigando y que está haciendo trabajos sobre el tema. Bien. Bueno. ¿Alguna duda sobre las fuentes confiables? ¿Cómo puedo utilizarlas a mi favor? No. Ok. Entonces, la actividad de esta semana, la actividad número 3, es el ciclo celular. Y entonces, como les mencionaba, de los recursos en plataforma, nos presentan el ciclo celular, nos explican qué es el ciclo celular, nos explican en qué consiste, en qué fases se encuentra y para qué funciona dentro de nuestro cuerpo. Como un recurso alternativo, yo les recomiendo leer sobre el ciclo celular, que habla de la mitosis y el proceso de regeneración celular de esta plataforma. Bien. Bueno, habrá que decir, todos los seres vivos están hechos de células. Es decir, que nosotros estamos hechos de células. Tania, ¿los perritos de qué crees que estén hechos? También de células. ¿Y los gatos? Igual. ¿Y los peces? Igual. ¿Y las bacterias? Creo que también. ¿Y las plantas? También. ¿Y los hongos? También. Exacto, ¿no? Todos los seres vivos están hechos de células, ¿ok? Entonces, fíjense, resulta que las células nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. A eso es a lo que le llamamos el ciclo celular. Bueno, la célula va a tener un proceso de crecimiento donde recién salida como una célula nueva, tiene que aumentar de tamaño. Ok, va a llegar un momento en la fase S donde su ADN, es decir, la información genética, se tiene que duplicar porque más adelante se va a reproducir. En la fase G2 va a utilizar o va a buscar formar los elementos que le van a ayudar a reproducirse. Es decir, yo ya tengo las herramientas, ya dupliqué mi información, entonces entran a la fase M o de reproducción celular. Es decir, de una célula obtendré otra célula. Pero aquí en esta fase hay dos oportunidades. Por un lado, las células somáticas, todas las células de nuestro cuerpo se van a generar a partir de una célula. Ok, una célula genera en proceso de mitosis dos células idénticas. ¿Dónde ocurre la mitosis? La mitosis ocurre en mi ceja, en mi dedo, en mi boca, en mi nariz, en los brazos, en las piernas, en el dedito meñique del lado izquierdo y en el del derecho también, en el estómago, en todos lados. ¿Dónde no se reproduce
mis células por mitosis. Ah, el proceso se llama meiosis y es cuando se generan las gametas sexuales. En el caso de las mujeres son los óvulos y en el caso de los hombres son los espermatozoides. Es decir, que todas las células tienen que nacer, crecer, desarrollarse y reproducirse. Pero hay unas células que son especializadas y se llaman gametas sexuales. Estas gametas van a reproducirse por meiosis. Cabe aclarar que si ustedes quieren saber más del tema, los invito a revisar los recursos de plataforma. Pero sí es importante diferenciar porque, Tania, ayúdame tú que estás aquí. Si te llegas a cortar, ojalá que no, con el cuchillo, ahí cortando, haciendo de comer, ¿qué tipo de reproducción va a ayudarte a que se regenere tu dedito? ¿La mitosis? Perfecto, muy bien. Tania, ¿tienes hijos? Sí, 2. Muy bien. ¿Qué tipo de reproducción permitió que tú tuvieras hijos? Igual la mitosis, ¿no? ¿No? Va de nuevo. Se unió un óvulo y un espermatozoide. ¿Cómo se generaron los óvulos de tu cuerpo? Con la mitosis y Con la meiosis. meiosis, que diga, sí. Los óvulos de tu cuerpo se generaron con meiosis. Muchas gracias, Tania. Y entonces, ¿qué más tengo que saber para esta semana? Ah, bueno. Ustedes reconocerán que toda la información, en algún momento lo hemos visto en películas, el famosísimo ADN, que es una molécula que permite la vida, que está hecha de azúcar, de bases nitrogenadas. Bueno, es una molécula muy especial que tiene una doble hélice y es una doble cadena. Se súper enrolla y va a generar cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Estos cromosomas se encuentran en el núcleo de cada una de nuestras células y tienen la información genética que va a decir que la maestra es morena y tiene el cabello lacio. Esta información va a decir que Tania es mujer y no es hombre. Va a decir que Jacqueline tiene el cabello negro y no es güera, ¿no? Y que Ángel es hombre y no mujer. Ah, caray, ¿cómo esta molécula tiene toda esa información? Se dice que se codifica mediante genes, que era lo que mencionábamos. ¿Te acuerdas, Tani? El estudio de los genes va a ser la ciencia o parte de la biología que se llama genética. Entonces, muy bien. Entonces, si vemos o observamos el ciclo celular, veremos que en esta célula, en el núcleo de la célula, vamos a tener ADN. Entonces, ¿me está diciendo que cuando crece la célula, sigue teniendo su ADN? Sí. Y cuando se reproduce y se divide en 2 células, ¿sigue teniendo ADN? Sí. Es decir, que cada célula que se genera tiene información genética que va a decir cuáles son las funciones de cada célula en cada ser vivo. Sí, es así de importante. Y entonces, la regeneración celular ocurrirá mediante ese proceso que se llama mitosis, como bien ya nos dijo Tania. ¿Qué ocurre? Algunas células, bueno, pues resulta que corrí como los niños chiquitos y me resbalé y me raspé. Y entonces, Jacqueline, ¿qué pasa cuando te raspas? Pues sale sangre
y se va coagulando conforme va fluyendo. Y luego, después de que se coagula, Cicatriza, y luego, se recupera, bueno, se cierra o se algo así. genera, se genera nueva piel, ¿verdad? Ajá. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasa cuando alguien se fractura? Pues ahí va, las mismas células van ayudando para que se vuelvan a unir los huesos o las partes fracturadas. Perfecto. ¿Y tú te acuerdas mediante qué proceso? No, no me acuerdo. Muy bien. Se llama mitosis, porque a partir de una célula, de ese hueso fracturado, van a empezar a reproducirse muchas células idénticas para ayudar a que ese hueso fracturado se vuelva a recuperar. Carolina, por ahí, si quieres participar. ¿Alguien se acuerda de más o menos cuánto nacíamos al nacer? 40, 45 centímetros, 30, 35. Hola, Hola, Carolina, ¿te acuerdas más o menos cuánto medías al nacer? sí, más o menos hay un promedio de como de 47 a 55 máximo. Perfecto. Y ahora, si no es indiscreción, ¿cómo cuánto mides? Ahora mido 1,58. Caramba, ¿cómo pasamos de ser seres vivos tan pequeñitos, así chiquititos, ¿no? A personas tan grandes, ¿no? Sí. Mediante el crecimiento y, bueno, sí, obvio, ¿no? Pero, ay, no sé qué decir, vengo entrando. Mira, Carolina, cuando estamos chiquititos tenemos algunas células y cuando ya estamos de 30 y algo, 40 y conforme vamos creciendo adultos, ya tenemos millones de células, ¿verdad? Sí, se van reproduciendo. Se van Conforme. reproduciendo. Exacto. ¿Y tú sabes mediante qué proceso? Me imagino más o menos el proceso, pero no lo sé. Se llama mitosis, porque mediante la mitosis vamos generando nuevas células y nos permiten crecer. ¿Ok? Sí. Bien, entonces, todo esto lo van a ver en los recursos de plataforma. Pero entonces, hay que hacer una historieta que explique esto que acabamos de platicar, que es el ciclo celular. ¿Y qué tengo que hacer una historieta? Miren, pues aquí hay un ejemplo. Aquí un colega, un biólogo, dijo, voy a explicar qué son las bacterias. ¿Cuántos cuadros tengo que hacer? No hay un número, tampoco solo una, ¿no? Tampoco exageremos, tampoco pongan 1000, pero sí, lo importante es darse a entender con el número de cuadros necesarios. ¿Qué es? Aquí el compañero biólogo explica qué es una bacteria, cuáles son las partes de las bacterias y en qué tipos de bacterias podemos clasificar y cómo funcionan en nuestro cuerpo. Él está haciendo una caricatura, algo chistoso. El objetivo es que podamos aprender mediante algo que sea creativo. Ok. Muy bien. Entonces, nuestra historieta tiene que tener un título. Tiene que presentar una estructura con imágenes, globos, viñetas, ¿sí? Donde se explique qué es el ciclo celular. ¿Cuáles son las 5 fases del ciclo celular donde nace, crece, se desarrolla, se reproduce la célula? Y todo esto lo tenemos que relacionar con la regeneración celular. Al finalizar de tu historieta, tienes que redactar una conclusión.
y todo eso lo vas a entregar en un procesador de textos, es decir, en un Word. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Jacqueline, ¿tienes alguna pregunta? Carolina o Tania. Muchas gracias. Ok, y entonces, ¿puedo incluir fotografías de mi historieta en el Word? Sí. ¿Por qué les pongo esta recomendación así como en letras rojas? Así. Porque en las semanas anteriores, o más bien la semana anterior, y en otros módulos ya me ha pasado que resulta que el link no funciona o que resulta que la aplicación me quiere cobrar. Prepa en línea nunca les va a pedir que estén gastando dinero para hacer sus tareas. La idea es que puedan generarlo, si no es por una aplicación, por la otra. Aquí ahora sí que hay que ponernos creativos. Y si en algún momento esta aplicación que es PictoShart les quiere cobrar, bueno, pues toman la captura de pantalla y le incluyen en el Word. No, bueno, no. Entonces utilizo otras aplicaciones que me permitan hacer mi historieta, ¿ok? Ojo, si incluyo una captura de pantalla que sea visible de tal forma que yo pueda leerla. Ajá. Sí, por otro lado, es muy importante que incluyan sus fuentes de información. Recuerden, la semana pasada hablamos de incluirlas en el formato APA. ¿Qué significa? Si yo utilizo el ciclo celular, menciono que es de la plataforma de Prepa en línea, agrego el link y la fecha en que lo he consultado. ¿Sí? ¿Dudas hasta el momento? Ok. ¿Qué otras opciones tengo si la aplicación PictoShart me quiere cobrar? Bueno, pues entonces tenemos Storyboard, que también está en español. Tenemos Make Believe Comics, Photojet Comic, y hay varias. Además, también en Canva pueden hacer estas historietas. Si se les complica mucho, 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 pues no pueden hacerlo en PowerPoint. Está bien si lo ponen en PowerPoint, pero cuiden explicar qué es el ciclo celular. ¿Tienen dudas hasta el momento? ¿No? Ok. Ajá. Actividad número 4, mutaciones genéticas. Los recursos de plataforma me van a explicar qué es una mutación y qué ocurre con las mutaciones. Además, yo les quiero recomendar 2 artículos que van a explicar qué ocurre con las enfermedades genéticas y estas modificaciones. ¿Qué pasa o qué ocurre? Ustedes conocerán o sabrán al revisar los recursos en plataforma que los humanos tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Qué significa que tenemos 23 pares? Aquí tenemos 2 cromosomas, es decir, un par 1, un par 2, un par 3. Es decir, la mitad de la información viene o proviene de los óvulos y la otra mitad de la información proviene de los espermatozoides. Dijimos que en cada cromosoma se incluye el ADN, y en el ADN están los genes que describen que Tania va a ser muy bonita, que Carolina también, que Jacqueline bueno, ahorita no la vemos, pero también que tiene el cabello negro, que tiene los ojos grandes, que todas son mujeres, ¿no? Aquí va a describir, e inclusive con las investigaciones científicas y ahora con la genética, la ciencia que estudia los genes, podemos saber en qué gen puede describir qué tipo de enfermedades. Hemos encontrado, o se han encontrado, los genes que describen para la diabetes. Ok. Los genes que describen inclusive quién es probable que llegue a tener cáncer de mama. Ok. Pero además también
Si llegase a haber modificaciones en este material genético, se llamarían mutaciones. ¿Y qué es una mutación? Ah, pues es un cambio repentino en este material genético, en este ADN. Imagínense que todas estas barritas de colores es una base nitrogenada. Vamos, otro. Esperen un segundo. Les presento a mi ADN. ¿Están viendo mi pantalla? Cada una de estas letras es una base nitrogenada. Imagínense que 3 porciones o 3 letras, 3 bases, generan un gen. Y este gen va a decir qué tipo de cabello tienen. Pero de pronto hay una inserción. Y en esta donde habría una A, ahora hay 2 As. ¿Se lee distinto? ¿Carolina? No. Lo que pasa es que se estaba reconectando mi... Ah, ok. A ver, vamos a hacer otra. Aquí dice GTTA, pero resulta que hay una modificación. Aquí le incluimos, hay una mutación. Y ahora si lo leyéramos, dice GTTT, ya no dice GTTA. ¿Cambió okay. algo? Sí. 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 A ese nivel molecular cambió algo. Pero resulta que si a ese nivel molecular cambió algo, ya no tiene el cabello lacio, sino ahora lo tiene chino. No, sí. Caramba, ¿no? ¿Qué crees? Que con esa modificación a nivel genético, ya no tiene los ojos grandes y pispiretos que nos gustan tanto, sino los tiene chiquitos. ¿O qué crees? Que no solo hay una modificación a nivel de base nitrogenada, sino hay una modificación a nivel de gen. ¿O qué crees? Que hay una modificación a nivel de cromosoma. Si hay una modificación a nivel de cromosoma, puede haber una enfermedad. No siempre estas modificaciones son malas. A veces describen características que nos permiten sobrevivir. ¿Qué significa? Que las modificaciones van a generar variabilidad y diversidad. Estos recursos los van a observar en plataforma, ¿no? Que nos van a explicar cuándo ocurren estas modificaciones genéticas y qué consecuencias puede haber. Algunas pueden ser benéficas y algunas que no hagan que funcione bien. Entonces, aquí les dejo este ADN interactivo por si quieren jugar. Y nos dicen en plataforma, tú tienes que hacer una investigación sobre las enfermedades genéticas y las mutaciones y lo que puede provocar. Por ejemplo, una enfermedad donde solo se encuentra un solo cromosoma donde debería haber 2 y puede provocar fibrosis quística. O anomalías donde debería haber 2 y de pronto hay 3, ¿no? Y hay unos síndromes. Estos recursos los pueden revisar en esta página que les estoy compartiendo. ¿Cuáles son las modificaciones o mutaciones y en relación a qué tipo de enfermedades? En plataforma me dicen, tienes que elegir 4. De estas 4, solo una. Ok. Yo decido, Juan, decido albinismo. Yo, Marisol, decido fibrosis quística. Yo, Ana, decido hemofilia. Yo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ya que sé sobre las mutaciones y las enfermedades, voy a hacer un tríptico, ¿ok? Y en este tríptico voy a explicar las diferentes tipos de mutaciones. Vamos a hablar sobre las características de
¿Y qué tiene que ver? Entonces, pongo nombre de la alteración, por ejemplo, síndrome de Down. Incluyo al menos una imagen, no exageren demasiadas imágenes, y voy a explicar cuáles son las características del síndrome de Down o cuáles son las características de la fibrosis quística. Voy a hablar de las implicaciones sociales de esta enfermedad y cuáles pueden ser las soluciones o los avances científicos o médicos que actualmente ya están utilizando. Y además, ¿cómo podemos hacerle si en nuestra sociedad se está discriminando a este tipo de personas y cómo podemos incluirlas? Muy bien. Actividad número 4, tengo que hacer un tríptico. ¿Dónde lo puedo hacer? Lo puedo hacer en Word, lo puedo hacer en Publisher, lo puedo en la aplicación que ustedes quieran, ¿ok? Tengo que redactar una conclusión, una postura crítica. ¿Cómo llego a una conclusión o una postura crítica? Después de haber hecho una investigación, y si yo lo comparo con mi alrededor, con la gente en mi comunidad, puedo decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, estoy a favor o no estoy a favor, por esto, por esto, por esto y por el otro. Y como en todas las actividades, debo incluir mis fuentes de información. ¿En qué formato? En el formato APA. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas sobre la actividad número 4? ¿No? Ok. Muy bien. Para esta semana, como la semana anterior, tenemos el foro de Aprendiendo Ciencia. En este foro, lo importante es desarrollar esta habilidad para argumentar, esta habilidad para debatir, para dar nuestra opinión en relación al tema en el que estamos trabajando esta semana. La pregunta detonadora es, ¿qué aspectos involucran la toma de decisiones de una intervención médica? Imagínense, con los avances científicos que tenemos, que ya conocemos el mapa genético del ser humano. Imagínense que podemos tomar muestras de los bebés antes de que nazcan y podemos saber si tiene alguna malformación o algún tipo de enfermedad. ¿Podrían tomar cartas en el asunto? ¿Sí? ¿Te gustaría poder tener este tipo de acceso a esta información en un sector público? ¿Ustedes saben si estas pruebas se pueden hacer en el IMSS, en el ISSSTE o en alguno de los sistemas de salud pública? Muy bien, entonces es momento de debatir, de llevar esto a la mesa de diálogo del foro de Aprendiendo. ¿Cuáles son las consideraciones económicas? ¿Quién puede hacerlo? Sociales, ético, médico. ¿Se puede, no se puede? ¿Qué ocurrirá si yo descubro que mi hijo o mi hija están enfermos? ¿Qué puedo hacer al respecto? Ah, pues hay avances científicos y hay terapia genética que puede ayudar a modificar para que mi hijo tenga buena salud. Perfecto. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos utilizar o plasmar en este foro. Aun cuando no tiene calificación explícita, sí la tiene implícita, porque al final del módulo sabemos que ustedes participaron y que además no solo es por una calificación, sino porque están aprendiendo a desarrollar esta habilidad que no cualquiera puede tener. ¿Alguna vez han intentado dar su opinión en el trabajo? ¿O en la familia? Están pasando los tamales, lo siento. Bien. Con usted los tamales y conmigo la patrulla. Bueno, ya pasó. Y conmigo el ruido de la lluvia. Bueno, es normal. Es casos de la vida real.
Muy bien. ¿Tienen dudas sobre el foro de Aprendiendo Ciencia? No, perfecto. Bien. Actividades formativas. Hacia el final de esta semana tenemos que resolver 2 cuestionarios, que son el ciclo celular y las alteraciones del ADN. ¿Por qué los tengo que resolver? Así como obligación, pues no tiene calificación. ¿Pero a quién le va a servir? A uno mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos formando, porque estamos en un proceso de educación. De alguna forma, estamos siendo autodidactas y queremos medir qué tanto hemos aprendido o no hemos aprendido. Porque esto nos va a servir para la universidad, nos va a servir para la vida, nos va a servir para hacer nuestra comunidad un mundo mejor. Entonces, tenemos que ponerle entusiasmo, aun cuando no tengan calificación. ¿Por qué? Porque son para nuestro bien. Ok. Y resulta que yo quiero sacar 100. Maestra, la verdad es que me gusta mucho tener el 10. Ah, perfecto. Entonces yo les recomiendo que antes de llegar a subir su actividad, comparen lo que están entregando con el nivel del experto a nivel cognitivo, actitudinal, comunicativo y de pensamiento crítico. Si todo esto cumple con las observaciones, seguramente mi calificación va a ser 100. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? No. Ok. Bueno, pues dime, Carolina. Sí. Por ejemplo, la historieta, podemos pegar las capturas en Word o las podemos subir a la nube y compartimos el link. Puedes compartirme el link de la aplicación en el que lo hagas y también, si gustas, incluir las capturas, porque así ya no hay pierde. Ah, ok. Sí. Y Gracias. mis recomendaciones se las he estado dejando en el foro de novedades. Espero que puedan revisarlo. Les voy a dejar algunas recomendaciones. Sí. Muy Gracias. bien. Muchas gracias por estar presente y por participar. Gracias. Nada. Buenas noches.